quedó en el tintero. Silvia Coco tiene una pregunta y se la quiere hacer a Juan Carlos. Te escuchamos. Ahí habilité. Voy a tomar solo 3 palabras, una de cada uno de los expositores de hoy. Voy a tomar la palabra Navidad, niños, Navidad que lo mencionó Alondra, niños, que me quedó de Juan Carlos, y vale la alegría, que me quedó de Carmen Funes. Tomo esas 3 palabras y te construyo, Juan Carlos, una pregunta. Decime, desde ese punto de inflexión tuyo, que también te cuento que es común con una experiencia mía, desde ese punto de inflexión de esa primera Navidad sin tus hijos, que yo también la tuve, y que fue un punto de inflexión en mi vida. Quiero que me cuentes cómo construiste ese nuevo puente de afectos que tenemos que hacerlo los quienes estamos separados, ¿no? Y tenemos ese vínculo con nuestros hijos que en ocasiones que no es cotidiano como sería en cualquier circunstancia corriente, ¿sí? En mi caso el tiempo subsanó porque el padre de mis hijos se fue muy lejos y están conmigo, pero he tenido una primera Navidad a 1200 kilómetros mis hijos, sabiendo la provincia, pero no sabiendo dónde estaban, ¿no? Con un celular eternamente apagado. Entonces hubo que encender algo muy especial como mamá, que seguramente lo hiciste vos como papá, y me interesa porque es un aporte que podemos hacer uy, me emociono, es un aporte que me gustaría escuchar. Oh, gracias, Silvia. Yo siempre te puedo hablar desde mi verdad, que no quiere decir que sea la correcta, pero te diré que, claro, el momento de separarme de mi hijo, eso fue tremendo, pero había algo a mi favor, ¿vale? A mi favor había que yo soy hijo único, con lo cual he sufrido muchísimo de soledad. Sí, lo digo así. Mi madre tiene una enfermedad mental y se vino de Perú a España, con lo cual estaba sola y aislada con su enfermedad, con lo cual he vivido la soledad. Mi padre es hijo único con un conflicto de soledad, con lo cual la soledad me ha acompañado siempre, ¿no? Entonces, en ese momento de soledad, yo creo que la fuerza la cogí de mi potencia, del camino del guerrero en soledad, ¿verdad? Y sobre todo, ¿sabes lo que me vino a la cabeza? Que todo tiene un para qué, como bien nos decía Carmen, un sentido. Y mucho más allá, estoy muy orgulloso de mí. ¿Sabes por qué? Porque gracias a Dios he podido estudiar la biología, el inconsciente, el proyecto sentido, y he entendido que no se trata de llevar razón. Es decir, en una separación, como tú bien sabes, y aún te cuesta, y a mí también me cuesta, aún estoy aprendiendo, no se trata de llevar razón, se trata de que tú ya tienes una responsabilidad que va más allá de ti. Es decir, yo estoy con mis películas, estoy solo, no sé qué, no sé cuánto, pero ahora tengo a alguien que me va a mirar y me va a seguir, vamos, con una intensidad brutal. Entonces, ¿qué pasa? Que me olvido de mí. Me olvido de mí y me concentro en la biología. La biología, para mí, dice que la mamá, hasta los 7 años, es la identidad del hijo. Es decir, son una identidad propia. Con lo cual yo mi ego me lo reduzco y me digo, no es que el papá no esté, en su sangre está papá. Pero yo sé que la conexión con la mamá hasta los 7 años, por lo cual, porque el neocorte, muchos factores biológicos, ¿no? Se cierra, la va a sufrir, la va a llevar desde la identidad de mamá. Entonces, yo por un acto de amor, porque lo quiero decir, un acto de amor a mi hijo, dije, mamá tiene que estar lo más feliz posible. O sea, mamá es la que tiene que decir sí, no, estar tranquila, no sentirse acosada en el sentido de yo le voy a quitar a nuestro hijo, porque claro, como tú sabes, el conflicto de separación y divorcio, que pienso escribir, sobre todo para los hombres, porque los hombres somos en parte, o yo lo vivo así, a nivel de justicia terrenal, estamos apartados, somos la sombra y lo vivimos en silencio. Y como somos hombres no podemos emocionarnos y no podemos sentir más allá de estar cabreado con el mundo, ¿no?
Y realmente, como hombre, no tengo que entender que me está quitando nadie nada. Lo que estoy viviendo es un proceso de desapego. El desapego, para mí, yo creo que es la clave de todo crecimiento. Y fíjate, veía el otro día, y la recomiendo, la película del cambio, ¿no? De Dyer. Y ese hombre con 14 hijos, ¿no? Ese retiro espiritual que tenía, esa soledad pero vivida en felicidad, vi que era un reflejo de mí. Entonces, ¿la fuerza de dónde la saqué? Pues mira, la saqué de lo positivo de la soledad. Yo en mi estudio de la inconsciente sé que hay dos polaridades. Es decir, está la enfermedad, está la salud, está el dinero, está la pobreza. Entonces yo sabía que la soledad no era negativa. Es decir, tiene su parte negativa, pero también tiene su parte positiva. Y el segundo escalón fue lo que mi abuela me inculcó de pequeño, porque claro, al vivir yo con mi madre, sus brotes y sus cosas, ¿no? Mi madre ejercía de mamá, segunda mamá como referencia, y me hacía ir a misa, a la iglesia. Yo no entendía por qué. Pero ese proceso de unos años, que fueron quizás 5 o 6 años, de vivir los domingos en la iglesia, escuchar, pues bueno, pues la mujer hacía lo que pudo, ¿no? Para recomendar. Eso me llenó a mí el espíritu, o sea, me lo impulsó para esa noche no hacer ninguna tontería, ¿sabes? Esa noche que yo la pasé con mi hijo, que las primeras navidades fue para mí terrorífico, y yo no sabía por qué, mi ego se redució, todo se redució y dije, esto es perfecto. Cogí mi soledad, le vi lo positivo y me fui con Dios, o sea, me rendí a la vida. Yo no tenía herramientas tangibles, mira, la justicia, ni papá, ni mamá, nadie me podía ayudar, yo no tenía herramientas tangibles que me pudieran echar una mano en ese momento de tristeza profundo, de rotura, de quiebre. Tú sabéis lo que es tener un hijo, y yo a fecha de hoy te diré que la saga Vive como sueñas la he hecho desde el dolor de no estar con mi hijo. Esa es mi verdad, ¿vale? Yo sé que es duro, bueno, no es duro porque yo lo explico así, ¿no? Entonces yo me prometí que el tiempo que no iba a estar con mi hijo, porque lo tengo a través de un convenio regulador, o sea, por papeles, a mí no me iba a limitar para contarle a mi hijo lo que su padre, de alguna manera, era, quién era, qué propósito tiene, qué sentido. Que mi hijo lo cogerá o no lo cogerá, me da igual. Pero yo ese dolor lo cogí y antes de hacerme porque sabemos que emocionalmente generamos enfermedad, antes de hacerme alguna fractura física o tomarla con mi actual pareja, ¿no? O sea, encontrar una excusa para maltratar al otro, lo que hice es coger ese dolor y transformarlo en escritura. Con lo cual, no sé si te he contestado, pero me alegro que me lo hayas preguntado. Importantísimo, y me encanta, y retomo que ese nuevo puente que tú te contaba, ese nuevo puente, ¿no? Que te preguntaba cómo lo habías hecho, y retomo las palabras tuyas de lo construiste con fe, con una actitud positiva, con una fortaleza interior y con la aceptación y resignación, ¿no? Esos serían los elementos para construir ese puente para quienes estén pasando por una circunstancia así. Un excelente aporte, muchísimas coincidencias y seguramente con muchos otros papás y mamás que... Y el desapego, Silvia, perdona, el desapego también como un factor muy importante. El desapegarnos de todo es algo maravilloso, porque si Dios está conmigo, no hay nada que tenga yo que aguantar por la fuerza o tenga que estar con mi hijo más tiempo o demostrarle, tú habrás sufrido ese tiempo, ¿no? Como soy un buen papá, tengo que estar con mi hijo todo lo posible, le tengo que comprar muchas cosas, le tengo que... No, olvídate de eso. Desapégate desde tu necesidad. O sea, no tienes necesidad de tener nada pegado a ti. Y déjaselo a Dios, déjale a Dios ese problema, déjale a Dios esa sensación y verás que todo te va a ir bien. Y a la fecha de hoy te diré que es algo maravilloso. Hugo es un ser maravilloso. Excelente, Juan Carlos. Y el legado que le estás dejando a ellos con este camino que estás haciendo, seguramente les va a llegar en un orgullo y un sentimiento súper positivo y fortalecedor para él, para tu hijo. Así que te agradezco muchísimo la respuesta. Gracias. Vive como sueñas, encuentra un lugar.